¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Nuevamente estoy grabándoles el video porque, bueno, no me había dado cuenta de que había salido doble, ¿no? Así que voy a tratar de hacerlo más corto para que no se aburran tanto. Y vamos a trabajar lo que es la adaptación de los seres vivos, ¿ya? Eh, Según lo que tenemos ahí en la pantalla, mencionan que los seres vivos se adaptan al medio en que viven para asegurar la supervivencia de la especie, ¿no? En pocas palabras, niños, para que un ser vivo pueda sobrevivir, tiene que adaptarse. Ahora, esto ha permitido la proliferación de distintas formas de vida. ¿Por qué? Porque tanto en el agua como en la tierra vamos a encontrar animales que se han adaptado para estos medios. Ahora, la clave de la diversidad, dice acá, la clave de la diversidad de los seres vivos en el planeta es la adaptación. ¿Ya? ¿Por qué existe una gran diversidad de seres vivos? ¿No? Porque justamente se han adaptado. Ahora la pregunta es, ¿a qué cosas se han adaptado? A los factores abióticos, ¿no? A ti ya te he enseñado cuando estabas en primaria que el factor abiótico es todo lo que no tiene vida. Hablamos de la temperatura, la radiación solar, el agua, la luz, el suelo. Todo eso permite que el ser vivo se pueda adaptar. Por lo tanto, queridos niños, podemos decir que la adaptación es el proceso por el cual un organismo desarrolla la capacidad de sobrevivir en determinadas condiciones ambientales, ¿no? Dicha capacidad de supervivencia puede ser una característica física o puede ser un cambio de conducta. Por ejemplo, ¿qué sucedería si nosotros todos, como habla, por si nos vamos a la Antártida? Chicos, vamos a hacer un viaje a la Antártida, ¡yeah! ¿No? Y nos vamos a la Antártida. Pero ahí hace frío, y no es cualquier frío, es un frío extenso. Entonces, si no nos adaptamos a ese clima, podemos morir. Ahora, en cuanto a la característica física, ¿no? Existen animales, por ejemplo, que presentan ciertas estructuras. Por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que se ve como una sombra, hay un delfín, ¿no es cierto? Pero ese delfín en la parte de arriba tiene un huequito que se llama opérculo. ¿Por qué nosotros no tenemos eso? O un insecto o un reptil, ¿no? Porque está adaptado para que pueda eliminar el exceso de agua que ha ingerido. ¿Ya? Ahora, si hablamos en un cambio de conducta, ¿por qué, por ejemplo, muchos animales migran de un lugar a otro? Porque tienen que adaptarse, ¿no? Por ejemplo, si hay una sequía, los animales van a migrar para poder buscar una mejor condición de vida. ¿Qué características presenta el ambiente acuático? Aquí en el mar, chicos, o en cualquier tipo de agua, porque hay agua salada y hay agua dulce, vamos a ver factores que permiten que estos animales y estas plantas puedan adaptarse. ¿Cuáles son? Primero, la temperatura, ¿ya? Segundo, la concentración de sales. Y tercero, que los organismos puedan aprovechar, ¿no es cierto?, la distribución de gases para la fotosíntesis. Hablemos del primero. Por ejemplo, nuestras aguas de nuestro mar peruano son aguas frías, pero cuando viene, por ejemplo, el fenómeno del Niño, el agua se calienta. Entonces, esos animales, como no están adaptados para aguas calientes, se retiran, ¿no es cierto? Y bueno, la pesca baja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, hablemos de la concentración de sales. Tú has escuchado hablar del mar muerto, ¿verdad? Claro. ¿Por qué se le llama así? Porque en el mar muerto, por ejemplo, la cantidad de sal, o sea, si el agua normal es salada, ahí es muchas veces más. Entonces, esa salinidad hace que los seres vivos no se puedan adaptar. No hay peces en ese mar, no hay vegetación. Ahora, hablemos de la concentración de gases, ¿no? Mientras en el mar, cuando tú bajas por el mar, veas verde, veas algas, quiere decir que los rayos del sol llegan hasta ahí, por eso podemos ver acá los rayitos, ¿no? Y quiere decir que esas plantas pueden realizar la fotosíntesis.
Mientras esto sea posible, los seres vivos como los peces, los moluscos, los pulpos, ¿no? Los camarones, los cangrejos, pueden adaptarse para realizar el intercambio de gases durante la respiración, ¿ya? Hablemos, chicos, de las plantas. ¿Las plantas pueden adaptarse a un ambiente acuático? Sí. ¿Cuándo se puede adaptar a un ambiente acuático? Cuando puede realizar la fotosíntesis, ¿ya? Cualquier planta que en el agua pueda realizar la fotosíntesis quiere decir que se puede adaptar a un ambiente acuático, como podemos ver ahí en el caso de las algas. Ahora hablemos de los animales. Voy a sacar un ratito mi cara de acá. Ahí está. Hablemos de los animales, ¿no? ¿Por qué los animales se pueden adaptar al ambiente acuático? Porque, por ejemplo, miren acá, la forma de desplazarse. Mira cómo se mueve esta almeja, ¿no? Este animal que está acá se desplaza igual a este o igual a este pulpo. No, ¿no es cierto? Tienen formas diferentes de desplazarse. Sin embargo, se han adaptado al ambiente acuático. ¿Tú crees que los tres se alimentan de la misma forma? Tampoco. ¿Se reproducen de la misma forma? Tampoco. ¿Pueden protegerse de sus predadores? Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, mientras uno escapa, el otro arroja tinta y los otros se juntan para formar una barrera. Por eso, chicos, es que en el agua, ¿no es cierto?, ellos han desarrollado estructuras o su forma de su cuerpo es diferente, ¿no?, para que puedan vivir. Algunos tienen aletas, otros tienen tentáculos, ¿no?, etcétera, etcétera. Y de esa forma se pueden adaptar. Lo mismo sucede en el suelo. En nuestro planeta Tierra, en la que es la parte del suelo, también permite la adaptación de animales y vegetales. Y esto se da por la influencia de factores como la temperatura, la humedad, las lluvias, los vientos, la forma en cómo vienen los rayos solares, ¿no? Entonces sí, todos estos factores van a afectar de alguna forma el modo de vida que se da en el ambiente terrestre. Por ejemplo, las plantas. ¿Por qué las plantas se adaptan al medio terrestre? Porque cada planta se ha adaptado a un distinto tipo de clima. Por ejemplo, en los desiertos, ¿qué tipos de plantas encontraremos? Los cactus, ¿no es cierto? Adaptadas para ambientes desérticos. Pero si yo te dijera, por ejemplo, Mariano, quiero que vayas allá al desierto del Sahara y siembres estas semillas de clavel. No, te voy a dar estas semillas de clavel, Mariano, y te vas a ir al desierto del Sahara y los vas a plantar. ¿Podrías hacerlo? No, no es cierto, porque no están adaptadas para ese clima, mucho menos para ese suelo. Entonces muchas plantas, para poder adaptarse, se han modificado. En algunos casos presentan espinas para evitar la pérdida de agua. En otros casos, ¿no?, lo que se ha modificado es el tallo. Por ejemplo, existen diferentes variedades de tallos o incluso la forma de la hoja. Que esto ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre la clasificación de las plantas. Ahora, en cuanto a los animales de ambiente terrestre, de la misma forma, también ellos presentan estructuras que les permiten adaptarse a nuestro suelo. ¿Cuáles son esas formas? Vamos a ver cuáles son ya. En primer lugar tenemos el desplazamiento. Mira, por ejemplo acá, esta, mira la tortuguita, ¿cuántas patas tiene? 4, ¿no es cierto? Y puede desplazarse. Pero esa también tiene 4 patas. ¿Y por qué no camina igual? A ver. Porque las ranas, sus patas de atrás están adaptadas para el salto, ¿no es cierto? Y este animalito de acá, ¿por qué puede nadar? ¿Sabes por qué puede nadar? Porque en sus patas presenta como una tela que funciona como remo para que pueda empujar el agua. Entonces, niños, la forma de desplazarse de los animales es diferente. Mientras que algunos tienen patas cortas, otros pueden tener patas adaptadas para el salto, otros para nadar, otros para caminar.
y en el caso de las serpientes, para poder arrastrarse. Otra forma de adaptación de los animales es la alimentación. La forma que presente sus piezas dentales, su dentadura, va a influir en este proceso. Por eso es que tenemos animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. Mientras que los herbívoros presentan una dentadura recta, los carnívoros presentan muchos colmillos y los omnívoros tienen de los dos. Tenemos colmillos y tenemos una dentadura recta en la parte de atrás. Y en cuanto a lo que es la respiración, chicos, ¿no? ¿Cuán importante es la respiración? Algunos animales como los gusanos y los anfibios, por ejemplo, respiran por la piel. En el caso de los insectos, los artrópodos respiran por tubos traqueales. Y en el caso de los mamíferos, las aves y los reptiles, bueno, respiramos por los pulmones. Pero todos tienen algo en común, que van a permitir el ingreso de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Para protegernos, también nuestro cuerpo ha adoptado estructuras que permiten escapar de sus predadores. Por ejemplo, acá podemos ver cómo este pulpo, cuando se pega al suelo, toma el color para que el predador, cuando pase nadando, no lo pueda ver, ¿no? Entonces, existen diversas formas de poder protegerse. Cada animal, chicos, cada animal presenta una forma de protección, ya sea de forma personal o en grupo, ¿ya? Y bueno, ese sería el tema 4 que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la separata, ahí está el animal que saqué. Ahí tenemos las respuestas, ¿no? En la parte de acá arriba está un resumen sobre lo que es la adaptación. Ya habíamos dicho de que la adaptación es el proceso por el cual el ser vivo asegura su especie aceptando las condiciones climáticas de su entorno. Y hay tipos de adaptación. Mira, tenemos las adaptaciones fisiológicas, en el cual está relacionado con cómo es la forma de su cuerpo. Tenemos la hibernación y la estivación, que lo vamos a ver más abajo. Tenemos las adaptaciones morfológicas, ¿no? Las adaptaciones fisiológicas están relacionadas con las funciones que cumple su cuerpo, como la hibernación y la estivación. Las morfológicas están relacionadas con la forma de su cuerpo, como el camuflaje y el mimetismo. Y las adaptaciones de comportamiento está adoptada por el comportamiento que presenta el animal, entre ellos la migración y el cortejo, ¿ya? Entonces vemos para la pregunta 1 que la principal característica en el ambiente terrestre, por qué no decirlo también en el acuático, que permite la adaptación de los animales, se debe a todos los factores abióticos, a todo el clima en general. Ahora, ¿cómo se adaptan las plantas en el ambiente terrestre? Bueno, en primer lugar, en función al tipo de suelo y clima, ¿no? Ya le había dicho de que si a Adriano yo le mando a sembrar estas semillas de clavel en el desierto, no van a florecer, porque no es el tipo de suelo ni el clima adecuado, ¿no? También presentan modificaciones en las hojas como el cactus o modificaciones en el tallo. Ahora, el proceso de adaptación de los animales en la tierra puede darse por el tipo de alimento, por el tipo de respiración, por las modificaciones que hay en su cuerpo o por su forma de desplazarse, ¿ya? De acuerdo a su tipo de alimento tenemos carnívoros, herbívoros, omnívoros, según su tipo de dentadura. En la forma de respiración puede ser pulmones, tráquea o piel para respirar. En las modificaciones, ¿no es cierto?, dependiendo del clima en donde vivan. Y su desplazamiento puede ser mediante patas, alas o la reptación como los caracoles y las serpientes. Luego hicimos este esquema de adaptación, ¿no? Ya vemos que la adaptación es un proceso donde el organismo se desarrolla para vivir y tiene 3 características. Puede manifestarse en un cambio de conducta o del cuerpo, se transmiten
y le permite sobrevivir en diferentes ambientes. Shh, veré. Y finalmente vimos los términos, que son estas 6 palabras que están acá arriba, ¿no? Justamente estas 6. ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Qué significa cada una de ellas? Lo hemos visto acá, ¿no es cierto? Ahí está su concepto. Hibernación, estado de letargo o cuando el animal duerme, ¿no? Durante un tiempo determinado y todo su metabolismo baja. La estivación es la forma en cómo lleva su proceso de hibernación, ¿ya? El camuflaje le permite al organismo pasar desapercibido. El mimetismo es asemejarse a una superficie, ¿no es cierto? La migración es el movimiento que se da de ciertos seres vivos de un lugar a otro para poder mejorar su condición de vida. Y por último tenemos el cortejo, ¿no es cierto?, que es la conducta que presenta un animal con fines reproductivos o de apareamiento. Como en el caso de las aves, por ejemplo, las aves bailan cuando quieren conseguir una novia. Bien, chicos, eso ha sido entonces todo por hoy. Cualquier cosa que quieran saber sobre este tema me lo pueden hacer el día de mañana, ¿ya? Y aquí les estoy enviando pues el video para que puedan entender mejor que el primero que salió pues con doble voz. Bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Cuídense, que tengan un buen día.